1 and 2. Oh, thank you. Yeah. I always forget. Yes. ¿Todos lo tienen? Colosenses 1, 1 al 2. Colossians 1, 1 and 2. Verses 1 and 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque una vez más tú nos permites, Padre, poder exponer tu palabra, pero Padre, sobre todo queremos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Así que permite, Padre, que lo que se hable aquí en este día de hoy, primeramente, Señor, que sea sin error. Guárdanos del error, Padre. Y si por alguna razón, Señor, llegare a salir error de mi boca, no permita, Señor, que haga cabida en la vida de mis hermanos, Señor. Así que, Padre, yo te pido que tú me guardes del error, porque, Señor, soy imperfecto y puedo fallar. Pero sé que tu Espíritu, Señor, sabrá qué hacer en cada uno de nuestros corazones. Y Padre, que tu Espíritu trabaje en cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Perfecciónanos, santifícanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, a conocernos a nosotros mismos, Señor. Y apreciar, Padre, esa gracia salvadora tuya. Así que, Padre, también queremos presentarte a nuestro hermano Wilson, Señor, y su familia, que tú les des consuelo, Señor. Que tú les des, Padre, fortaleza en medio, Señor, de esta situación, Padre, de esta pérdida que han tenido. Confiamos, Señor, que tú estás ahí. Aunque, Padre, en momentos como estos, muchas veces parece que tú no estás presente, Señor, pero es cuando más cerca tú estás. Es cuando más presente tú estás, Señor. Tú, Señor Jesucristo, que padeciste. Tú conoces bien, Señor. Tú comprendes mejor que nadie cómo se sienten en estos momentos esa familia, Señor. Así que, Padre, los dejamos en tus manos, en las manos de tu Hijo Jesucristo, para que les brinden el consuelo que solamente tú sabes dar, Señor. Y ahora, Padre, gracias por todo lo demás. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya terminamos con la epístola a los Filipenses. So we have finished with the epistle to the Philippians. Y decidí, hermanos, comenzar una serie basado en la epístola a los Colosenses. And I have decided to start a series based on the letter of Paul to the Colossians. Y la intención de esta epístola es establecer y afirmar a los creyentes en el conocimiento de Cristo contra el error. The purpose of this letter, y me disculpan, hermanos, que para que no se me seque la garganta. The purpose of this letter is to establish and confirm believers in the knowledge of Christ
against error. Las falsas enseñanzas, hermanos, amenazaban en esa época la pureza del evangelio. Amenazaban esa libertad que hay en la gracia de Dios. The errors that were springing up in those days were threatening the purity of the gospel. And they were threatening also the freedom that believers have in the grace of God. Esa gracia que es por medio de Cristo Jesús. The grace that is through Jesus Christ and in Jesus Christ. Esas cosas estaban siendo amenazadas, hermanos. Y de esto nos vamos a dar cuenta apenas en el versículo 2. And we're going to see that immediately in verse 2. Y así, hermanos, hoy día, de igual manera. Hoy día es necesario, hermanos, establecer y afirmar a los creyentes. En vista, hermanos, de que el error todavía hoy día continúa amenazando la pureza del evangelio y la libertad del creyente en la gracia de Dios. So even nowadays, it is necessary to establish and confirm believers in light or in sight that the errors today continue to threaten the purity of the gospel and the freedom of the believer in the grace of God. Y hoy día, hermanos, es peor. And nowadays is even worse. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy día el error se puede diseminar por muchas más grandes cantidades de falsos maestros que los que habían en aquella época. Y se puede diseminar fácilmente por los medios de comunicación y las redes sociales. And the need is even greater today to establish believers because back then it was not as efficient as it is today. Today there are many more false teachers than there were back then. And the means of spreading false teachings is even easier because we have means of communication like TV. I'm sorry, John Mark, what happened? That you can use phones through social media. Thank you, yes. TVs and radios and social media. Thank you, bebé. You can use the phones, los teléfonos, hermanos. Esto es una computadora en nuestras manos que podemos hacer cualquier cosa a través de esto. This is a computer in our hands, basically. We can do anything with this. In a matter of seconds, en cuestión de segundos, hermanos, se puede transmitir información. En el versículo 1, en verse 1, lo primero que quiero señalar, the first thing I want to point out, es como Pablo se identifica, es how Paul identifies himself. Y vemos que en este saludo escribe Pablo, apóstol de Jesucristo. He writes, Paul, an apostle of Jesus Christ. Y curiosamente, hermanos, estaba analizando que al Pablo identificarse en este saludo, en esta epístola, notamos que si la comparamos con la epístola a los filipenses, en la epístola a los filipenses él se identifica como siervo del Señor. Y aquí se identifica como apóstol del Señor. If you notice, comparing this salutation with the salutation that Paul gave in Philippians chapter 1, in Philippians he identifies himself as a servant of the Lord. Here he identifies himself as an apostle of the Lord. Y hermanos, estas cosas no están escritas de casualidad.
o por coincidencia. These things are not written by coincidence. It's not written by chance. Hay una intención, hermanos, perfecta, inspirada por el Espíritu Santo, cuando leemos algo como eso. There's a perfect intention, and there's a reason why the Holy Spirit inspires this. Es muy probable, hermanos, como vamos a estar viendo a través de la epístola, que Pablo se identifica a los colosenses como apóstol en vista, hermanos, a que la intención de Pablo es la de afirmar a los creyentes en la doctrina de Cristo y contra el error. It is very possible that Paul is identifying himself as an apostle in light of the fact that there is error, there were false teachings, and Paul's intention is to confirm and establish believers in the doctrine of Christ and against error, against false teachings. Esa es la intención más probable de Pablo identificarse como apóstol, no es la de jactarse. So that's the most likely intention of Paul. It's not about boasting that he's an apostle. It's about pretty much letting the believers know, I come to you as a minister. My intention is pastoral. I want to be able to instruct you and exhort you. En otras palabras, Pablo está viniendo con una intención ministerial, pastoral. Pablo está viniendo ante ellos, básicamente dejándoles saber, mi intención es la de instruir y exhortar. Y eso, hermanos, nos abre el resto de la epístola. That opens up the rest of this letter. Y no solamente se identifica como apóstol, sino que califica su apostolado como comisionado por Jesucristo y por la voluntad de Dios. Not only does he identify himself as an apostle, but he also qualifies himself, or he qualifies his title of apostle, his office of apostle, as being commissioned by Jesus Christ and by the will of God. Okay? Eso es importante entenderlo. Y hay algunas verdades que debemos señalar con relación a esto. And there are some truths that we must point out in relation to this. Por ejemplo, hermanos, veamos en Efesios capítulo 3. Let us see in Ephesians chapter 3. Versículos 4 al 5. Verses 4 and 5. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. We read, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. The mystery of Christ, which in other ages was not made unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Los misterios de Cristo, hermanos, que no se dieron a conocer antes, se le dieron a conocer o le fueron revelados a los apóstoles y profetas. Cuando Pablo se presenta como un apóstol, está dejándoles saber que la información que él trae viene de Dios. See, Paul is telling them that the mysteries of Christ, which were not revealed before, are now revealed to the apostles. Now, back then, not now, not today. Now, back then, was revealed to the apostles and the prophets. In other words, he's telling them that the teachings that I bring to you come directly from God. They don't come from men. They come directly from God. Las enseñanzas que yo le traigo, dice Pablo, básicamente vienen de Dios, no de los hombres.
Ahí mismo en Efesios 2:20, Ephesians 2:20. O sea, esa fue la primera verdad que debemos señalar. That was the first truth that I want to point out. Segunda verdad que quiero señalar, second truth I want to point out, es que en Efesios 2:20 se nos dice, hermanos, que los creyentes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. So the second truth I point out in Ephesians 2:20 is that the believers are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. En otras palabras, hermanos, los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. The apostles were the ones who lay the foundation. Miren en 1 Corintios 3, versículos 10 al 11. Look at 1 Corinthians 3, verses 10 through 11. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Observen, hermanos, que no dice estamos poniendo el fundamento o pondremos el fundamento. Puse, tiempo pasado, el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuántos fundamentos hay? ¿Está puesto o hay que poner otro? Ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa fue la labor de los apóstoles y profetas. Poner el fundamento. Revelar los misterios de Cristo. ¿O acaso hay alguien hoy día que todavía está revelando misterios de Cristo? ¿Les está siendo revelado a alguien más los misterios de Cristo para seguir poniendo fundamentos? Hasta donde la Biblia nos explica fueron los apóstoles y los profetas. So when you read in Ephesians 2:20, there's a foundation that the apostles have laid, the apostles and the prophets. In 1 Corinthians 3, verses 10 and 11, Paul says, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. Okay? The foundation of the apostles and the prophets. Paul says, I have laid it. One time, that's it. It's past tense. And another builds thereon. Another builds on top of that foundation. But let every man take heed how he builds thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid. Nobody can lay any more foundations. There's already one laid, which is Jesus Christ. There's nobody today who is receiving revelation about the mysteries of Christ, like Paul and the apostles did. The foundation was laid already. No hay nadie hoy en día recibiendo, hermanos, revelaciones de los misterios de Cristo. Ya los apóstoles y profetas recibieron esa revelación y pusieron ese fundamento. Amén. The apostles and prophets already received that revelation and laid that foundation. Cualquiera por ahí que le diga a ustedes, yo soy apóstol, yo soy profeta, hermanos, huya. Tápese los oídos y huya. Anybody around here who says, I am an apostle or I am a prophet, flee from him or her. Flee. Tercera verdad que quiero señalar aquí, hermanos. Esto nos lleva entonces a distinguir entre las diferentes clases de apóstoles, porque hoy día hay muchos argumentos para tratar de justificar el título de apóstol hoy día. See, there's a lot of arguments nowadays to try to justify the title of apostle nowadays. Podemos hablar acerca de los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles de las iglesias en aquella época. Porque muchas veces utilizan estos argumentos. Habían otros apóstoles aparte de los 12 y Pablo. Sí, lo sabían. Pero había una diferencia muy particular
Y es que los 12 y Pablo eran apóstoles de Jesucristo. Los demás eran apóstoles de las iglesias. Y eso, hermanos, tiene un significado importante. Los apóstoles de Jesucristo fueron los que pusieron el fundamento. Los de las iglesias eran los mensajeros. Se lo pruebo. Ya mismito. Apostles of Jesus Christ versus apostles of the churches back then. Many use the argument that, oh, there were other apostles aside from the 12 and Paul. Yes, there were. I don't argue that. But there's a key difference between those two classes of apostles. The apostles of Jesus Christ are the ones who laid the foundation. The apostles of the churches were messengers. So they were not apostles in the same sense. No eran apóstoles en el mismo sentido. ¿Ok? Tengan eso claro, hermanos. Y para los apóstoles de Jesucristo vamos a usar la A mayúscula. Apóstol con A mayúscula. Para los apóstoles de las iglesias vamos a usar la A minúscula. For the apostles of Jesus Christ, let us use the capital A. And for the apostles of the churches, let us use lowercase a. Okay? Vamos a ver en 2 de Corintios 8:23. 2 Corinthians 8:23. Dice 2 de Corintios 8:23. 2 Corinthians 8:23. Si alguno preguntare acerca de Tito, él es mi compañero y colaborador para con vosotros. Escuchen esta parte ahora. O acerca de nuestros hermanos, había más hermanos con Pablo. Ellos son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. ¿Usted sabe de qué palabra griega se traduce la palabra mensajeros ahí? De apostolos. Apostolos. Hay una distinción entre el apóstol de Jesucristo y el apóstol de la iglesia. A pesar de que a estos se le llaman apóstoles, la traducción por el contexto lleva al traductor a traducirlo como mensajeros, no como apóstoles. So if you notice here in verse 2 Corinthians 8:23, whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you. Now listen to this part. Or our brethren be inquired of. These are the brothers that were collaborating with Paul. They are the messengers of the churches and the glory of Christ. You know what Greek word this messengers is translated from? Apostolos. So the context led the translators to translate it as messengers, because they are not apostles in the same sense that Paul was an apostle. These were apostles with lowercase a. Estos mensajeros eran apóstoles con letra A minúscula. No fueron los apóstoles comisionados directamente por Jesucristo, sino por las iglesias. So these lesser apostles were not commissioned directly by Jesus Christ, but by the churches. That's why they're called messengers. En otras ocasiones se les puede llamar delegados. Sometimes they can be called delegates. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Are we understanding the difference between the apostle of Jesus Christ and the apostle of the church? Si alguien me dice hoy en día yo soy apóstol, pero me dice yo soy un apóstol enviado de la iglesia, no un apóstol con letra A mayúscula, yo se la dejo pasar. Pero yo prefiero que se llame mejor, que sea humilde y acepte que es un delegado de la iglesia y se deje de estar dando títulos que no necesita. See, there are people nowadays, I can accept if somebody says, I'm an apostle of the church today. Only in that sense, not in the same sense as Jesus. But you know what? I would still prefer that they don't call themselves apostles. Be humble. And don't give yourself a title that is going to cause confusion.
Just call yourself a delegate, a messenger, even a missionary, which is another word for apostle from the Latin. La palabra misionero, hermanos, es la palabra latín para esos mensajeros, apóstoles mensajeros que son enviados a llevar el evangelio. Viene de la palabra latín misio, que fue la traducción de apóstol del griego al latín, misio. Y de ahí nosotros usamos la palabra misionero. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Ahora, un ejemplo que les puedo dar para que en nuestra mente tan finita podamos entender esto también, hermanos. Es que, por ejemplo, la Biblia cuando habla de ángeles, ¿qué usted piensa? What do you think about when the Bible talks about angels? Heavens. Celestiales, ¿verdad? El cielo, seres espirituales celestiales. Pero usted sabe que también a un mensajero humano se le llama ángel en el griego. Angelos. Aquellos que predican el evangelio son evangelistas. ¿Estamos viendo, hermanos? Entonces, según el contexto puede indicar cuando se está hablando de un ángel celestial y cuando se está hablando de un mensajero, un ángel humano, un mensajero, porque ese es el significado de la palabra ángel en el griego, mensajero. Evangelio, evangelion, es el buen mensaje. Un ángel es un mensajero, pero es un ser espiritual, celestial. Y está el ángel mensajero humano. Obviamente, hermanos, no podemos confundirlo. Yo no puedo ir por ahí diciendo, yo soy un ángel celestial. ¿Verdad que no me lo va a creer? Soy un ángel humano, un mensajero humano. ¿Usted es un qué? ¿Un ángel celestial o humano? Humano. De igual manera, están los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles de las iglesias. Son dos categorías diferentes de apóstoles. Al igual que ángeles, hay dos categorías diferentes, espirituales y humanos. See, another example I can give you is the word angel, which in the Greek means messenger. So when you hear the word angel, you're thinking about celestial beings, spiritual beings, right? But the Bible also calls human messengers as angels, because the word messenger is angel. But obviously, you're not going to go around saying that I am a spiritual or celestial angel, right? You're a human messenger, a human angel, if you will. It's the same thing. It's two categories of angels, two categories of messengers. One is celestial, one is human. Same thing with the apostles. Some were commissioned directly by Jesus Christ. The rest were commissioned by the church. ¿Sentido, hermano? ¿Tiene sentido esto? ¿Vamos bien? Ok. Si alguien le dice por ahí a ustedes, yo soy apóstol, ¿cómo le va a responder a usted, hermanos? Yo no creo en apóstoles modernos. Esa debe ser la respuesta. Somebody comes around here and tells you I'm an apostle. How are you going to respond? I don't believe in modern apostles. I'm sorry. Okay. End of story. No discussion. Ni se envuelve la discusión, hermano, porque se vuelve una monotonía. It becomes monotonous if you try to argue with them. Okay. Cuarta verdad, hermanos, que vemos aquí es que el apóstol Pablo no solamente dice que es apóstol de Jesucristo, miren bien cómo dice, también dice que es por la voluntad de Dios. Not only does Paul say that he is an apostle of Jesus Christ, he also says that it's by the will of God. ¿Y por qué es eso importante, hermanos? Gálatas 1:1, Galatians 1:1. Let me tell you why it's important. Vamos a ver por qué es importante, hermanos, que es por la voluntad de Dios. Mire cómo dice Pablo en Gálatas 1:1. Look at Galatians 1:1, what Paul says. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo
y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Cuando Pablo se identifica por la voluntad de Dios, está diciendo, no es por la voluntad de los hombres, es por la voluntad de Dios. Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So when Paul says that he's an apostle by the will of God, he's saying that he's not an apostle by the will of men. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que no fue por un concilio ni concilios. This was not by councils. Pablo fue comisionado por Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad humana. Es lo que está diciendo Pablo. Paul is saying that he was commissioned to be an apostle by Jesus Christ and by the will of God, not by the will of men. Segundo, nos está diciendo que su llamado no es ordinario, sino extraordinario. Secondly, he's saying that his calling to be an apostle was not ordinary, it was extraordinary. Because it came from God. Porque su llamado vino de Dios. Esto nos lleva, hermanos, tercero, a distinguir entre verdaderos apóstoles y falsos apóstoles. This brings us, number 3, to distinguish between true apostles and false apostles. Lo que hay hoy en día, hermanos, son falsos apóstoles. What you see nowadays calling themselves apostles, they are false apostles. They're not real. They were not commissioned by Jesus Christ and they were not by the will of God. Estos que se llaman apóstoles hoy en día no fueron comisionados por Jesucristo y tampoco son por la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras en 2 de Corintios 12:12. 2 Corinthians 12:12. I'm going to show you why you can be certain that there are no apostles today, that the ones today are liars. Que los que se llaman apóstoles hoy en día son mentirosos. En 2 Corintios 12:12, Pablo dice, ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, en maravillas y prodigios. ¿A cuántos de los supuestos apóstoles hoy en día usted ve haciendo señales, maravillas y prodigios? Eso es una prueba de apóstol. Notice it says here, truly the signs of an apostle, okay? How do I know you're an apostle? Oh, here are my signs. The signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Let me ask you, how many people do you see today claiming to be an apostle who can do signs, wonders, and mighty deeds? Zero. Thank you. So can we be certain that those are liars? Yeah. ¿Podemos estar seguros que esos que se llaman apóstoles hoy en día son mentirosos? Sí, claro que sí. No veo ninguno de ellos. Yo reté a uno por Facebook que se atrevió a criticar a los reformados. Y retó a los reformados y dijo que nos retaba a nosotros a que hiciéramos por lo menos un milagro en un día. Y él dijo que creo que en 4 minutos iba a hacer como 12 milagros. Y yo le dije, pues mira, yo trabajo en un hospital de 700 camas. Yo le pago el pasaje, venga acá, porque yo lo quiero ver a usted levantando a los enfermos de ahí. Y hasta el día de hoy estoy esperando que me responda. Le iba a pagar el pasaje. A pesar de la economía está tan mala. Así de seguro estoy yo, hermanos, que son falsos apóstoles. Vamos a 1 Corintios 4:9. Let us go to 1 Corinthians 4:9. Porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo,
y a los ángeles y a los hombres. ¿A cuántos de los supuestos apóstoles de hoy en día, hermanos, se sienten postreros? ¿Cuántos de ellos dicen que son postreros? No, ellos son los más importantes. Sentenciados a muerte. ¿Cuántos de ellos están en estos países donde le cortan las cabezas a los predicadores? Yo no veo a ninguno de ellos ahí. Espectáculo al mundo. O sea que básicamente el mundo se burla de ellos. Pero yo lo que noto es que estos apóstoles de hoy en día, el mundo los busca. No se burla de ellos, los busca. Estamos viendo, hermanos. Look at, again, 1 Corinthians 4:9. For I think that God has set forth us, the apostles, last. Nowadays, the supposed apostles of nowadays, they don't think that they're last. They think they're the most important thing to the church. They think that without them, the church can't function. Appointed to death. I don't see any of these modern apostles going to these countries where they chop off Christians' heads for preaching the gospel. I don't see them going there. And made a spectacle unto the world. And the apostles nowadays, they're not a spectacle to the world. The world seeks them. ¿Está viendo, hermano, la diferencia entre un verdadero apóstol y un falso apóstol? Do you see the difference between a true apostle and a false apostle? Vimos la diferencia entre las dos categorías de apóstoles que están los apóstoles de Jesucristo y los de la iglesia. Y ahora estamos viendo los verdaderos y los falsos. So we've seen the category of the apostles of Jesus and the apostles of the church. Now we are seeing the true apostles versus the false apostles. Por la palabra de Dios, no por palabras de hombres, la palabra de Dios. We're seeing this by the word of God, not by the word of man. By the word of God. Timoteo capítulo 1, versículos 11 al 12. Segunda de Timoteo es esta. 2 Timothy chapter 1, verses 11 and 12. El apóstol Pablo dice, hablando de su labor para el evangelio, dice, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Padezco estas cosas. Mas no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los apóstoles, hermanos, dice el apóstol Pablo aquí, es que por causa del evangelio padecía. En 2 Timothy 1, 11 and 12, Paul says that as a preacher of the gospel of Christ, as an apostle and preacher of the gospel of Christ, he suffered these things. Paul suffered. Okay? Paul suffered. ¿Cuántos apóstoles de los de hoy en día usted ve sufriendo? How many of the so-called apostles nowadays do you see suffering? ¿Quieres saber cuáles eran los sufrimientos de Pablo? You want to know what Paul's sufferings were? 2 Corintios 11, 23 al 29. No lo vamos a leer, pero tengo la lista aquí. We're not going to read 2 Corinthians 11, 23 through 29, in which Paul lists his sufferings, but I'm going to read the list that I have here. Miren la lista de sufrimientos de Pablo. Muchos trabajos, many works, many labors. Por ahí salió uno, yo no me acuerdo ni cómo se llama, ahí en su yate, sin camisa ahí y hasta bebiendo cerveza. Un supuesto apóstol. Eso es sufrir. I don't see any apostles suffering today. Working hard. I see them in their yachts.
drinking beer. Azotes, lashes, scourges, whippings. Yo no veo ninguno de los apóstoles hoy en día recibiendo azotes. I don't see any of the so-called modern apostles today receiving whippings. Cárceles, jails, prisons. Los que se ven hoy en día en las prisiones no es por predicar el evangelio, es por ladrones. The modern apostles, jails, prisons, if they are in prison, it's not because they're preaching the gospel, it's because they're crooks. Peligros de muerte, danger of death. ¿A cuántos apóstoles aquí hoy en día usted ve, hermanos, en peligro de muerte? How many of them do you see in danger of death nowadays? Apedreado, hermano, ¿a cuántos apóstoles han apedreado hoy día? Stoned. You see any apostles? Yeah, they're stoned with drugs. Yeah. But they haven't been stoned with stones. Naufragios, peligros de los ríos, de los ladrones, de los judíos, de los gentiles, de las ciudades, de los desiertos, del mar, de falsos hermanos. Look at this. Shipwrecked, dangers of rivers, of thieves, of the Jews, of the Gentiles, of cities, of deserts, of seas, of false brethren. Cansancios, desvelos, hambre, sed, ayunos, fríos, desnudez, etc. Yo no veo ninguno de los apóstoles de hoy en día padeciendo ninguna de esas cosas. Y Pablo dice, para eso hemos sido puestos los apóstoles. In tiredness, in sleeplessness, in hunger, in thirst, in fasts, in cold, in nakedness, etc. I do not see any of the modern apostles suffering any of those things. And Paul says that's what we apostles were appointed for these things. I don't see today the so-called apostles suffering these things. Tito 1:1, Titus 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo se identifica ahí en Tito 1:1, y por esto podemos concluir que el verdadero apóstol es un siervo de Dios. Paul identifies here, Paul, the servant of God and an apostle of Jesus Christ. Y observe que se identifica primero como siervo y después como apóstol. Notice that he identifies himself first as a servant, then as an apostle. Pero hoy día, hermanos, los falsos apóstoles se hacen dueños de las iglesias. Y con presunción, hermanos, de paternidad necesaria y sacerdotal, sin la cual la iglesia no puede sobrevivir. Si usted no acepta su autoridad, su paternidad, su sacerdocio sobre su vida, la cobertura del apóstol no lo puede proteger a usted. See, nowadays, the so-called apostles, they're not servant. They become the owners of the churches with the presumption that they are the fathers of the believers. A necessary paternity and priesthood, without which you cannot be blessed. You can't be blessed if you don't accept the apostle and you don't give him your vows, your tithes. Si tú no haces un pacto, hermanos, dándole al apóstol $500, no puedes recibir la cobertura. You don't give the apostle $500, which is a covenant that you're making with God, you can't receive the coverture. You can't receive blessings and protection from the apostle. Pobre de los pobres, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, es que los apóstoles
Estos falsos apóstoles, hermanos, compran su apostolado con dinero. Eso es un mecanismo de hacer dinero que se inventaron. These modern apostles, they buy their title. It's a money-making scheme that was invented. Money-making scheme. That's how they become apostles. ¿Y cómo justifican ellos ese apostolado? En base a falsas premisas. Porque toman fuera de contexto los 5 ministerios que están en Efesios 4:11. How do they justify this title that they have? They base it on false premises. They take Ephesians 4:11, the 5 ministries, out of context. Y no voy a discutir eso ahora, requiere más tiempo, hermanos, para explicarlo. Pero con lo que hemos hablado anteriormente, creo que el Efesios 4:11 se explica a sí mismo. Okay. Sepas, hermano, que ellos toman fuera de contexto Efesios 4:11, que a unos Dios los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. See, this is the passage that says that God some appointed apostles, others prophets, others evangelists, others pastors and teachers. Completamente torcido y tomado fuera de contexto. Completely twisted and out of context. Luego vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, volvamos a Colosenses. Let us go back to Colossians. ¿Aprendimos algo de los apóstoles, hermanos? Yes. ¿Aceptamos apóstoles modernos? No. Did we learn something about apostles? Do we accept anyone today as an apostle? We don't, right? Colosenses 1:1. Y nuestro hermano Timoteo. And Timotheus, our brother. El hermano Timoteo, hermanos, sabemos todos que era colaborador de Pablo. And we know that Timothy was a collaborator of Paul. ¿Sabe qué, hermanos? Que tú y yo, todos somos colaboradores en el reino de Cristo. You and I, all of us are collaborators in the kingdom of Jesus Christ. Esa es nuestra postura, hermanos, colaboradores. Siervos y colaboradores, no tenemos que darnos títulos. Todos, hermanos, desde el que usted vea como el más grande hasta el que usted vea más pequeño, todos son colaboradores en el reino de Cristo. Y todos son igualmente importantes en esta colaboración. From that which you see as the greatest to that which you see as the smallest. All are collaborators in the kingdom of Christ, and all are equally necessary and important. All. Todos, hermanos, tenemos una función en los negocios de Jesucristo. We all have a function in the businesses of Jesus, en su reino. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten, hermanos, como Pablo les llama a ellos, número 1, santos. Entendemos, hermanos, que un santo es uno que ha sido llamado por Dios, que ha sido consagrado a Dios y separado para Dios. Llamado por Dios, consagrado a Dios, separado para Dios. So he calls here the Colossians saints and faithful brethren. You know that a saint is somebody who's been called by God. Somebody who's been consecrated to God and separated unto God. Called by God, consecrated to God, separated unto God. Eso somos tú y yo, hermanos. That's what you and I are. Fuimos llamados
consagrados y separados. We have been called, consecrated, and separated. Le pertenecemos al Señor. We belong to the Lord. Amén. Y esta es la santidad, hermanos, a la cual nos referimos como la santidad posicional. We refer to this calling or this holiness, being a saint, as a positional holiness. En los versículos 2 y 13, ahí mismo, lo dice claritamente. We can read it here in verses 12 and 13 clearly. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿De quién es la herencia? Dice ahí. De los santos en luz. ¿Y quiénes pueden participar de esa herencia? Los santos, ¿verdad? Los que han sido hechos aptos. Solamente un santo es apto para recibir la herencia. Si tú y yo hemos sido hechos aptos para recibir la herencia, entonces hemos sido hechos ¿qué? Santos. Y el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿okay? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cambio de posición, hermanos. Somos santos. Santos porque Dios nos hizo aptos y santos porque nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de su Hijo. Es una santidad posicional. ¿Somos perfectos? No, todavía estamos trabajando con eso. Eso es santidad progresiva. Eso es otra discusión. Pero aquí Pablo le está hablando a gente, incluyéndote a ti y a mí, que posicionalmente, aún con nuestras imperfecciones, somos santos. ¿Y quién puede discutir contra Dios cuando Él declara algo? See in verses 12 and 13, giving thanks unto the Father which has made us meet or worthy to be partakers of the inheritance of the saints in light. So the inheritance belongs to the saints, right? And so in order to receive the inheritance, you have to be what? A saint? Now, let me ask you this question, you young people. Are we worthy of the inheritance that God offers? We're not worthy. But it says here that we were made worthy. Even though we're not worthy, God made us worthy. What does that mean? He made us saints. In order that we can partake of that inheritance. And look at verse 13. He delivered us from the power of darkness. Here it comes. And translated us or transferred us into the kingdom of His dear Son. That's it. Positional holiness. We used to be in darkness. Now we belong in the light, in the kingdom of Christ. Cuando hablamos, hermanos, de ser santos como un imperativo, estamos hablando ya en el sentido práctico, progresivo. Lo que usted y yo tenemos que hacer cada día para, hermanos, acoplarnos a ese llamado santo. See, when we talk about being holy in the imperative sense, as a command, now we're talking about that practical, progressive sense in which we must be holy, which is our daily growth. Y esto ocurre, hermanos, por la palabra de Dios, que Dios la usa para instruirnos y corregirnos y exhortarnos. And this happens every day as God uses His word to correct us, to instruct us, and to exhort us. Y noten, hermanos, que Pablo no solamente les llama santos, también les llama, aquí en el versículo 2, fieles hermanos en Cristo. The other thing I want to point out is that Paul doesn't just call them saints, he calls them faithful brethren in Christ. Y aquí, hermanos, es donde se nos deja ver que esta epístola está tratando con afirmar a los creyentes en contra del error. This is where we see that Paul is trying to establish
believers against error. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque fieles, hermanos, en Cristo significa que ellos eran fieles a algo. They were faithful to something. Hermanos, había una herejía en Colosas, pero estos hermanos permanecieron fieles. ¿Estamos viendo por qué Pablo les llama fieles? There was a heresy in Colossae, but these brethren remained faithful to Christ. That's why they're called faithful. Por eso es que les llama fieles. Y hermanos, en Colosas, en esta ciudad habían frigios, una cultura se llamaban los frigios. Habían griegos y habían judíos. In this Colossian city, there were Phrygians, there were Greeks, and there were Jews. Ahora, los frigios, hermanos, eran gente dada al misticismo y la magia. Phrygians were given to mysticism and magic. Los griegos, ustedes saben, hermanos, que les encantaba la filosofía. You know that the Greeks loved philosophy, right? They loved philosophy. Y los judíos, hermanos, pues ellos estaban aferrados a la ley y cosas como la circuncisión, las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales, etc. ¿Qué sucede, hermanos? Que en esta ciudad, era una ciudad pequeña, Colossus was a small city. And you have these three different groups mixed in there. Okay, the Phrygians loved magic and mysticism, the Greeks loved philosophy, and the Jews loved the law and its rituals, right? Y lo que sucede, hermanos, es que esta mezcla, estas tres culturas seguramente, hermanos, contribuyeron a esta herejía de la cual se habla, y entendemos eso por lo que Pablo nos dice en el resto de la epístola, que lo vamos a estar viendo más adelante según vamos desarrollando esta epístola. Pero esta herejía, hermanos, contenía un elemento judío ascético. This heresy contained a Jewish element which was ascetic. En otras palabras, hermanos, santidad mediante la abstención de ciertas necesidades básicas y comodidades, circuncisión, leyes dietéticas y ceremoniales como medios de victoria contra la carne. Eso es el legalismo. No uses, no te pongas, no comas, no toques. Santidad en base a eso. So this heresy had a Jewish element of asceticism, which is you abstain. You want to be holy by abstaining from certain basic needs and commodities. You become holy by circumcising yourself, by following these ritualistic laws, so that through the law you can combat the flesh. Pero sabemos de acuerdo a Romanos, hermanos, que la carne no se combate con la ley, sino con el Espíritu. We know according to Romans that you don't battle the flesh with the law. You battle it with the Spirit. Miren en el capítulo 2:11, ahí en Colosenses, chapter 2:11, en Colossians. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los creyentes en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne en la circuncisión de Cristo? Wow. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaban siendo presionados por esta herejía que contenía ese elemento judío. See, in chapter 2, verse 11, Paul tells the Colossians, in whom you have been circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So why does Paul have to say this to them? Because they were being pressured by this heresy which contained this Jewish element. Y hay varios versículos más que le puedo dar, pero por causa del tiempo no lo voy a hacer. There's many more verses that I can give you, but time is pressuring me.
contenía un elemento filosófico. It contained a philosophical element, el elemento griego. Miren el capítulo 2, versículo 8. Let us look at chapter 2, verse 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Chapter 2, verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Era parte de esa herejía. That was part of that heresy. Estas personas, hermanos, llevaban, o esto, ¿verdad? Llevaba a presumir de tener un conocimiento profundo. This led these false teachers to presume having a deep knowledge that nobody else had. Un conocimiento que más nadie tenía. ¿Les suena eso familiar hoy en día, hermanos? Does that sound familiar nowadays? El Señor me reveló. Dios me mostró. Ponte a ayunar para que el Señor te revele. En otras palabras, yo ayuno y tú no. A mí el Señor me revela y a ti no. Estamos viendo, hermanos, esa mezcla de leyes con filosofías para sentirse como élite, como que tiene un lugar especial, que tiene un privilegio superior a los demás, que está más cerca de Dios que nadie. See, these people are the ones who, if you think about it, we see the same thing nowadays. There's a Jewish element, which is the law, that you have to go through these rigorous regulations in order to be holy. Then you have a secret knowledge that nobody else has, like these philosophers did. I have a deeper knowledge than you. I'm closer to God than you. I fast and I do these things so that God can give me revelations. Estamos viendo la misma herejía hoy en día, hermanos. We're seeing the same heresy nowadays. ¿Y por qué le llamo herejía, hermano? Y con toda seguridad, certeza y atrevimiento. Porque lo que hablan son babosadas. Amén. Nada de lo que dicen, hermanos, cuadra con las escrituras. Son unos herejes. Pueden predicar a Cristo y pueden decir que van para el cielo y hacer 20,000 cosas. Pero si están mintiendo, hermanos, pobre de ellos, porque dice Jesús en Mateo 7, del 20 al 23, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Y yo les responderé, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Herejes. Eso les daba a ellos un falso sentido de perfección, y por eso es que Pablo les dice en el versículo 10, vosotros estáis completos en Él. Este supuesto conocimiento no te hace a ti perfecto ni santo. Es Cristo el que te hace santo. Tú estás completo en Cristo. No en tus ayunos y revelaciones y qué otras cosas más. Es en Cristo que tú estás completo. It's people pretending that they have a higher knowledge and a higher privilege, that they're closer to God. They're heretics. How do I know they're heretics? Listen to the garbage they say. It does not match the scriptures. It may sound holy, it may sound spiritual, it may sound biblical, but it is not. It's what we say in Spanish, disparates. And then these people have a sense of perfection above everybody else. But that's why Paul says in verse 10, you are complete in Christ. You're not complete in your supposed revelations or your fastings or whatever rituals you follow. You are complete in Christ. And that's why these people, I doubt that they're saved.
And with certainty, I can say they're heretics, because if they pretend that they can be complete with Christ plus something else, they're adding to the gospel. And that's heresy. That's another gospel. And Jesus is going to tell them, like he said in Matthew 7:20-23. Many in that day are going to say, Lord, Lord, I did these things in your name. And I'm going to respond to them, I never knew you. Depart from me, you evil doers. Doesn't matter how holy they may look or how holy they may sound, they are heretics. Y contenía un elemento místico y mágico, hermanos, con el énfasis de los ángeles y visiones de ángeles. Por eso es que Pablo les dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Estas personas decían que veían ángeles y hablaban con ellos. ¿Les suena eso familiar? Hoy en día, yo tuve esta experiencia, yo hablé se me presentó esta figura. ¿Sabe quién era famoso por eso? Gille Ávila. Ese hombre fue el más que regó esa herejía. Y cuidado que mencionen a Gille Ávila, hermano, que ese es el ungido del Señor. Espero que Dios lo haya perdonado, hermanos. Pero, hermano, eso se ve hoy en día. Hay una pastora por ahí que se sienta a tomar café con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé el mensaje palabra por palabra. ¿Usted no cree, hermano, que eso es un atrevimiento, hermano, pero rayando en el borde de blasfemia? We see the same thing nowadays, this element of mysticism and magic. That's why Paul tells them, because these people supposedly had visions of angels, and they emphasize the worship of angels. And Paul tells them in verse 18, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen. These people claim to have seen angels and have spoken to Jesus face to face. And what other things? And Paul says they are liars. They haven't seen anything. There's a female pastor in this city. Female pastor in this city that claims that the Holy Spirit sits with her at the table to drink coffee. And while they're drinking coffee, the Holy Spirit gives her the sermon for that night, word for word. That's blasphemy. We are seeing the same heresy today. Estamos viendo la misma herejía hoy. Estas son las raíces del gnosticismo. These are the roots of Gnosticism. Hoy día el gnosticismo está vivo. Gnosticism is alive today. Iglesia, tienes que afirmarte en la palabra de Dios. Church, you need to be established in the Word of God. Para que no seas arrastrado por estas falsas enseñanzas. You don't want to be taken away by these false teachings. Mira, hermanos, termino con esto. Let me finish with this. Y me disculpan por haberme tomado tiempo extra. A pesar de cualquier apariencia, escuchen bien, a pesar de cualquier apariencia mística, misteriosa, de santidad superficial, que pareciera ser de Dios, hermanos, los creyentes colosenses permanecieron fiel a la palabra de Dios. No se dejaron llevar, hermanos, por experiencias de otros. Se dejaron llevar por la palabra de Dios. I'm going to finish with this. Despite any appearance of mystical, mysterious, and holy or superficially holy appearance that these people had, even if it seemed like it was from God,
The believers at Colossus remained faithful to the Word of God. They did not go by the experiences of others, they went by the Word of God. Hermanos, pregúntese por qué la iglesia de Cristo antes de los años 1800 era más firme que hoy en día. Porque eran fieles a la palabra de Dios. Eran fieles a esto, hermanos, y no a las experiencias de los hombres. Ask yourself why before the 1800s the church used to be more firm than nowadays. It's because they were faithful to the Word of God. Cuando se perdió eso, hermano, después de los años 1800 y surgió la palabrita, la frasecita esta, la letra mata, hermano, todo se desparramó. After the 1800s, when they started misusing this phrase that the Bible says, the letter kills, presuming that that meant studying the word kills, everything went down the hill. Cuán necesario, hermanos, es que los creyentes hoy día sean fieles. How necessary is it for believers today to be faithful? Y cuando digo fieles, es fieles a la verdad, fieles a Cristo, fieles a su palabra. Meaning faithful to the truth, faithful to Christ, faithful to His Word. No fieles a los místicos, fieles a estos que practican supuestas milagros y son trucos y son espectáculos. ¿Por qué no los veo en los hospitales levantando a los leucémicos y a los cancerosos? Porque son espectáculos. Why don't I see them in the hospitals raising up the children with leukemia? People with cancer? Because it's spectacles. They have no power. It's mysticism and fake magic. Hay mucha tentación religiosa hoy en día, hermanos. No se deje tentar por más bonito que aparezca. There's a lot of religious temptation nowadays. Be careful. Don't be led astray by something that may look angelic and divine. Los colosenses, hermanos, fueron fieles a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. The Colossians were faithful to the Word of God. You and I need to be faithful to the Word of God. Hay supuestos apóstoles, hermanos, hoy día supuestos profetas, supuestos padres espirituales, que supuestamente tienen revelaciones y entienden cosas por revelación, y que eso es producto de sus ayunos y santidad superior y unción que nadie más posee, según ellos. Que te pueden decretar bendiciones, prosperidad, cobertura. See, there are many today, supposed apostles, supposed prophets, supposed spiritual fathers that can supposedly have revelations and understand by revelation deep things as a product of their fastings and their superior holiness and their anointing, as if nobody else possessed those things, and that they can decree unto you blessings, prosperity, and protection. No te dejes tentar por eso, hermanos. Don't be tempted by that. Otros presumen, hermanos, y pretenden tener una unción y una llenura de Dios, como dije, basados en experiencias místicas y exageradas, llenas de histeria emocional y de sensacionalismo. No te dejes impresionar por eso, hermanos. There are others that presume to have an anointing and a fullness of God based on
mystical experiences and exaggerations. And they're filled with emotional hysteria and sensationalism. Pero tú, como te repito nuevamente, tú sé fiel a lo que enseña la palabra de Dios. Let me tell you one last time, you be faithful to what the Word of God is teaching you. Si lo que oyes no cuadra con las Escrituras, deséchalo. If what you hear and see does not square up to the Word of God, throw it out. It's garbage. Cualquier enseñanza doctrinal, hermanos, que no cuadra con las Escrituras, tienes que tratarlo como basura. Tienes que desecharlo. No te dejes engañar. Sé como uno de estos, hermanos, que si Pablo estuviera escribiéndote a ti, de igual manera te llame, como le dice aquí, tú eres un santo y fiel hermano en Cristo. Be like the Colossians, so as if Paul was writing this letter to you and he called you in here a saint and a faithful brother or sister in Christ. Así que hermanos, gracias por su atención, a pesar de que me tomé más tiempo. Pero tenía que predicar esto hoy. No podía dejarlo para el próximo domingo, porque esto es un mensaje completo. No lo podía dividir en dos. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Medita en estas palabras. Considera, hermanos, lo que Dios te ofrece a través de su palabra. Hermano, en su palabra tú vas a encontrar bendición. Tú no vas a encontrar bendición, hermanos, en las experiencias de otros. Por más místicas y bonitas y angelicales que parezcan, hermanos, eso no te ofrece nada. Párate y afírmate en las Escrituras. Y si no las entiendes, consulta con los hermanos. Juntos, hermanos, nos edificamos unos a otros. Cuidado con los que escuchas en las redes sociales. Pueden sonar bonitos y pueden sonar llenos de unción, pero ten cuidado porque tú no sabes la basura que te están metiendo en la mente. Damos gracias a Dios, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades, tu misericordia, tu amor.